Renuncié a mi trabajo, ahorré todo lo que pude y me fui sola a Oaxaca sin saber lo que me estaba esperando. Mi vida antes de renunciar y de irme a Oaxaca, pues era una vida normal. Tenía un trabajo normal, tenía una rutina y con horarios establecidos. Mi trabajo era de 9 a 7. Bueno, supuestamente 7. Tenía una entrada, sí, a las 9, pero nunca sabía realmente a qué hora iba a salir. Como salía a las 7, también 8 o 9, entonces solamente llegaba a mi casa a dormir, a descansar y al día siguiente levantarme otra vez para ir a trabajar. Y no es que me sintiera, no es que me quejara de mi vida, simplemente que necesitaba dar un respiro y, y vivir otro tipo de cosas. Siento que estaba demasiado acostumbrada a la comodidad y necesitaba salir de esa comodidad. No quería quedarme como en el mismo sitio. Sentía que algo me hacía falta y necesitaba salir a buscarlo y encontrarlo. Sentía muchas cosas al mismo tiempo. No les puedo decir que fue solamente una. Eh, Sentía mucha emoción, la verdad sentía mucha emoción con solo pensar en ese cambio de vida, en renunciar. eh, Emoción del viaje, tenía expectativas, no les voy a decir que no, sí tenía algunas expectativas y pues es normal. Y esa emoción de viajar sola a un lugar desconocido, pero al mismo tiempo también sentía como ese miedo, porque era mi primera vez viajando sola, mi primera vez pues en un voluntariado, mi primera vez en un hostal, mi primera vez rodeada como de personas de diferentes lugares, de extranjeros, era como raro. No sabía el panorama a lo que me enfrentaba, a lo que se veía venir. ¿Por qué decidí hacer esto? Esta es una buena pregunta. Lo decidí hacer porque necesitaba demostrarme a mí misma. A pesar de los miedos y de la incertidumbre, quería hacer cosas diferentes, buscar otro camino diferente, ampliar como mi forma de pensar, el panorama de las cosas. Y de repente buscaba como una razón para postergarlo y no hacerlo. Y hasta que dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo va a pasar? Y fue cuando tomé la decisión. ¿Qué fue lo más difícil de todo? No, pues hay muchas cosas, pero lo más difícil para mí fue el idioma, porque yo estaba en un hostal donde la mayoría de las personas que llegaban o estaban ahí pues eran extranjeros y por lo tanto tenías que hablar inglés. Entonces sí había como ese miedo y esa frustración al mismo tiempo de no poder entender las conversaciones eh, fluidamente, como no poder tener conversaciones y no socializar con los demás y el sentirte como excluida en ese aspecto. Pero fue parte de mi proceso y es algo que tuve que trabajar. Y sí, otra de las cositas que me costó fue adaptarme al ambiente, porque yo soy una persona introvertida, un poco o un mucho. Entonces el ambiente te obligaba a ser extrovertido, porque era un ambiente sociable. Entonces al principio fue, fue complicado, no voy a decir que no,
fue complicado el estar ahí, ¿sabes? Porque el no poder expresarte en el idioma, uno, y dos, ser una persona introvertida me costaba el doble todavía. Pero algo que trabajé en mí fue la paciencia. En la paciencia y el decir, no pasa nada, poco a poco te vas a ir integrando, estas son experiencias que te van a servir para mejorar, para aprender, y fue lo que traté de mentalizarme en mi mente, en mi cabeza, y que ahorita lo estoy contando normal, pero la realidad es que todos los días me costaba y yo decía, no sé si tomé la decisión correcta de estar aquí, pero ya estaba ahí, tenía que tomar todo por los cuernos y decirme, Isa, puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, nada es imposible. Entonces, no pasa nada, todo está bien. Estás aprendiendo, conociendo el entorno y así poco a poco fue como me fui mentalizando y abriéndome un poquito más, y después de los días, de las semanas, ya me sentía un poquito más adaptada al ambiente. Algo que me sorprendió muchísimo fue darme cuenta que la mayoría de las personas no tienen la vida resuelta, y yo pensaba que sí. Yo pensaba que porque se la llevaban viajando tenían como mucho conocimiento, ¿sabes? Como que eran personas más intelectuales y como que tenían muy claro lo que querían de su vida, donde tenía ese pensamiento en mi cabeza, pero descubrí que no, viendo cómo viven, cómo actúan, y en el día a día te vas dando cuenta y dices, pues pues yo no estoy tan mal como que, o sea, como que mi vida no está tan mal, ¿no? Y sí, eso me cayeron muchos veintes ahí, eso para mí fue como, wow, o sea, creo que hay gente que no sabe realmente lo que quiere, que va por la vida nada más divagando y como huyendo de sí mismos, y distrayéndose con cosas externas y lo que hay afuera, ¿sabes? Entonces es muy interesante esa parte, muy interesante. Uno de los grandes aprendizajes que tuve y que me llevo fue entender que el crecimiento ocurre cuando sales de tu zona cómoda. Y es muy fácil estarlo diciendo y hablando, pero sí, o sea, yo estaba muy acostumbrada a estar en mi zona cómoda, ¿sabes? Pero porque eso te implica no crecer. Pero al momento que quieres dar ese salto ya te tiemblan las piernas. Y ya cuando lo ves de que ya estás a punto de irte, que ya estás a punto de hacer eso, es cuando dices, esto ya no es una idea, ya no es un pensamiento, ya es un hecho. Y es como que órale, va con todo y no hay vuelta atrás. Y a veces la vida te empuja a salir de tu zona cómoda cuando tú no quieres salir de tu zona cómoda y estás muy conforme y muy a gusto en ese ambiente o con las cosas que tú haces. Pero hay algo en ti a lo mejor que muy dentro que hay esa espinita de esa sensación de que sientes que hay algo más para tu vida, que necesitas otra cosa, no sé, ese algo. Entonces, cuando tú no lo haces, cuando tú no te empujas a ti mismo a salir de esa zona o a salir de esa situación o a soltar ciertas cosas, ciertos hábitos, lo que sea, la vida te va a empujar a hacerlo. Y ahí es cuando dices tú, no tienes de otra, o lo haces o lo haces. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye.